Después de casi un año, bueno, más de un año, hemos llegado con el capítulo ya último. Y lo que se espera este año, solamente Dios lo sabe. Y vamos a ver los dos primeros versículos. Versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? A ver si... Versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, después de aclarar los motivos que le animaron a escribir esta carta, que no eran otros que presentar claramente el evangelio que Pablo predicaba, especialmente la justificación por la fe, preparar su visita a Roma, una iglesia que había fundado, buscar apoyo para su futura misión a España, unir a judíos y gentiles en una misma fe, no corrigiendo tensiones entre la iglesia, y por otro lado presentar sus planes personales de visitar a la iglesia de Roma. Su intención era compartir y edificar espiritualmente, disfrutar la comunión con los hermanos, y luego su plan era seguir hasta España, ¿no? Y para seguir para España debía contar con el apoyo de la iglesia de Roma. Pero antes de todo eso debía llevar la ofrenda a Jerusalén. En Romanos 15, 25, 28, ahí veíamos que había una iglesia que tenía problemas, que era la iglesia de Jerusalén, y había otras iglesias que se ofrecieron, no tenían mucho, pero lo que tenían, le ofrecieron como una ofrenda para que esa iglesia saliera adelante, ¿no? Y eso era a Pablo. Y más o menos esto es un poco el resumen de los 15 primeros capítulos, un resumen muy corto, ¿no?, de todo lo que hemos hablado en el libro de los Romanos. Ahora Pablo está diciendo aquí en el capítulo 16 que nunca ha estado en la iglesia de Roma personalmente. Pero fijaros qué detalle, él nunca ha estado personalmente, pero demuestra que ha tenido mucho interés en ella, porque en este capítulo 16 menciona 35 nombres, a 35 personas los nombra por nombres, sin haber estado allí, sin haber asistido nunca a esa iglesia. Él en este capítulo 16 menciona por nombres a 35 personas, muchas de ellas son mujeres. Conoce a muchos y obviamente se ha interesado en ellos de manera individual, porque en ese capítulo vemos como una por una de manera individual les saluda. Y esto habla mucho del trabajo pastoral de este hombre, ¿sabes? Del trabajo de darse a la iglesia, de darse a las personas, ¿no? Dice el versículo 1, dice, la primera parte del versículo dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Mira, esta hermana estaba a punto de salir para Roma y Pablo escribió esta recomendación a los hermanos de allí, porque Pablo no iba a ir para Roma, Pablo iba a ir de camino para España. Eso es la intención que él tenía, pero después vemos en el libro de los Hechos que la cosa se torció, ¿no? Yo he estado mirando y por las distancias a recorrer y la fecha de salida de los respectivos barcos que salía esta mujer, Febe salía del puerto de Cencrea, que es donde ella vivía y donde ella estaba la iglesia, ¿no? Que era una parte de la ciudad de Corinto. Y llegaría a Roma antes que Pablo, mucho antes que Pablo, ¿no? Llegase Pablo a Jerusalén. Entonces, es razonable, entonces, viendo esto de que los viajes que hizo Febe desde Cencrea hasta Roma,
y de Pablo, que iba primero a Jerusalén, después iba a ir a España, aunque se torció la cosa, es normal que pensemos que fue Febe quien llegó antes a Roma con esta carta que Pablo le dio, ¿no? Entonces llevó consigo la carta de Pablo. En esa carta, recomienda a la iglesia de la capital, en Roma, que cuiden de ella, ¿no? Y mirad, y lo primero que vemos en esto es que hay algo que es una costumbre que se hacía antiguamente y que todavía se sigue haciendo, ¿no? Aunque hoy en día se está perdiendo esa costumbre. Pero en la antigüedad, las cartas de recomendación eran muy habituales. Por ejemplo, en Hechos 18:27 dice, y queriendo él pasar acá, ya está hablando de Apolos, dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. O sea, estaban dando una carta de recomendación a este Apolos, ¿no? Una carta de recomendación para que la otra iglesia donde iba que le recibiesen, ¿no? Y entonces podemos ver cómo se escribían cartas de recomendación en las iglesias. Hay más textos por ahí que hablan de esas cartas, pero tampoco me he querido meter, ¿no? En la antigüedad cristiana las cartas de recomendación eran muy importantes para la comunión y el orden entre las iglesias. Cuando un cristiano viajaba de una ciudad a otra, especialmente si venía a la iglesia a servir, a enseñar o a integrarse en la congregación, solía llevar siempre una carta escrita por la iglesia de origen, ¿no? Esta carta daba testimonio de su fe, de su conducta y doctrina, y servía para que la nueva iglesia la recibiese con confianza, ¿no? El propósito principal de estas cartas era confirmar que la persona que venía caminaba fielmente en Cristo. Segundo, proteger a las iglesias de falsos hermanos y maestros, ¿no? Tercero, fortalecer la unidad entre congregaciones distantes. Y cuarto, facilitar hospitalidad y colaboración cristiana, ¿no? Y estas cartas no eran simples formalidades, representaban confianza espiritual y responsabilidad mutua. Con el tiempo, esta práctica ayudó mucho a mantener la sana doctrina y la comunión entre iglesias, que crecía rápidamente, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Roma. Aunque ya no se usan de la misma forma, el principio sigue permaneciendo en muchas iglesias. La iglesia está llamada a dar un buen testimonio, caminar en integridad y cuidar la comunión entre los creyentes. Por eso es muy importante. Y aunque ya no se usan, se deberían usar. Yo no sé si todavía se usan esto de las cartas, pero antes tú venías de una ciudad a otra, estabas en una iglesia y le pedías una carta a tu pastor para que a la iglesia que ibas a venir aquí en España pudiera presentar esa carta. Que era una carta, pues, diciendo, pues, que eres un cristiano, que asistías, que eras, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que esa costumbre ya se han perdido. Pero es una costumbre bíblica y que se ha hecho. Yo sé que se ha hecho y ha habido mucha gente que han llegado a las iglesias y han llegado con esa carta de recomendación, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que vemos aquí, ¿no? Dice, recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Crea. Entonces, ella llevaba esa carta que Pablo había dado, en la cual la recomendaban. Seguimos y vemos que la segunda cosa que nos llama la atención es que la llama hermana, denota que Febe era creyente, ¿no? Y participaba de la fe en Cristo Jesús. Mirad, el nombre Febe significa pura o radiante. Es como el femenino de Febo, ¿no? Nombre dado por los griegos al sol. Febe deriva pues de la mitología pagana, al ser otro de los nombres que se aplicaba a Artemis, la diosa de la luna, también identificada con la diosa romana Diana, ¿no? Entonces es muy fácil deducir por el nombre que se trataba de una cristiana de origen gentil. ¿Por qué? Porque hubiera sido muy difícil que una mujer judía tuviese un nombre derivado de la mitología pagana. No, nadie judío, de origen judío, pondría a su hijo o a su hija un nombre derivado de la mitología pagana, ¿no? Sin embargo, fijaros qué cosa más curiosa, debemos recordar que la historia nos dice que como resultado de la conquista de Alejandro Magno y la consiguiente difusión de la cultura helena, los nombres de origen griego pagano se hicieron populares en todo el Imperio Romano.
Y también entonces los judíos empezaron a adoptar pronto el hábito de dar a sus hijos nombres griegos, así como hoy en día, muchos padres cristianos ponen a sus hijos nombres como, espero que nadie tenga, Darío, Penélope, Diana, Alejandro, Hércules, todos estos son nombres de origen griegos, de dioses paganos, ¿no? Pero muchas veces se ha puesto este nombre, digo, me arriesgo a que alguien tenga algún familiar con este nombre, pero bueno, no quiere decir nada, pero esto ha pasado con la transformación de los nombres y de todo esto, ¿no? Lo que sí está claro es que a través de Febe brilló la luz de Jesucristo, porque Pablo la llama no solamente una servidora de la Iglesia, sino que también reconoce que ha ayudado a muchos, ¿no? Lo tercero que vemos que la dice que es diaconisa de la Iglesia. La palabra griega que se usa aquí de diaconisa significa, yo he visto el significado de esta palabra, porque hay varios significados, depende de donde se diga, pero esta palabra diaconisa en este texto significa ministra, sierva, ayudante o colaboradora. En aquel tiempo el servicio en general lo ejercía personas que no tenían más remedio porque eran esclavos, pero la Iglesia no era así. No cualquiera podía servir en la Iglesia, porque el servicio se consideraba un privilegio y lo realizaban personas escogidas para tal fin, ¿no? Que la mujer siempre estuvo menospreciada en la historia de la humanidad es innegable, pero la Iglesia desde el principio tuvo un papel participativo. Es también absolutamente innegable por el testimonio de las Sagradas Escrituras, ¿no? A pesar de que los primeros diáconos ordenados fueron todos hombres, aquí vemos cómo inmediatamente también las mujeres fueron ordenadas diaconisas. Algunos afirman que el diaconado es el servicio que se presta a la Iglesia y especialmente a los ministros, que los diáconos o las diáconas están para servir a los ministros. Es decir, que generalmente realizan labores menores para que los ministros puedan dedicarse al ministerio de la palabra. Se basan en Hechos 6, ¿no? No vamos a leerlo, pero en Hechos 6 dice que lo podemos ver si no tenemos. En Hechos 6, cuando eligen a los 7 diáconos, dicen, aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. De buscar, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, la gente dice, hay muchas iglesias que piensan que como están en contra del ministerio de la mujer, en muchas iglesias, muchas denominaciones, pues utilizan esto como que, sobre todo este texto, lo utilizan diciendo de que Febe era una persona de esas que estaban para ayudar a los ministros, para prestar servicio a los ministros. Pero yo pienso que no realizaban solamente labores menores, porque labores menores pueden realizarlos en la iglesia hasta los pastores, y de por sí se hace, ¿no? Pero fíjese, si se dan cuenta, fíjese a quién escogieron. Eligieron a 7 hombres de buena reputación, llenos de fe y del Espíritu Santo. No eligieron a cualquiera. O sea, para servir en esta tarea, ¿no? No quiere decir que para hacer otras tareas de servir las mesas lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero eso está hablando a elegir a estos hombres de una reputación llenos de fe y de Espíritu Santo, quiere decir que eran para tareas algo mucho más importantes. Algo no tanto tan material, sino más bien espiritual, ¿no? Sin embargo, no pocos estudiosos de la Escritura afirman que por el uso de la palabra diaconisa
también ejercían algún ministerio. Yo creo que también. Recuerden que el término diácono significa precisamente ministro, ¿no? Además, un mínimo estudio de la palabra demuestra claramente que la mayoría de los casos se usa para designar un cargo de responsabilidad de la Iglesia, razón por la cual no se aplica a cualquiera. La expresión diaconisa de la Iglesia apoya la idea de que era alguien importante en la congregación y no solamente alguien que ayudaba a los demás. Y hay otras partes de la Biblia que apoyan esto de la diaconisa, ¿no? Por ejemplo, Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. O sea, que vemos que los diáconos son citados como parte del cuerpo ministerial, ¿no? También en 1 Timoteo 3:8-13, ahí vemos cómo se citan los requisitos que deben reunir aquellos que desean ser diáconos en las iglesias. O sea, que están dando una serie de requisitos que, hombre, que se puedes tenerlo para servir una mesa, no pasa nada, pero que está hablando de algo más espiritual, no solamente algo material, sino algo mucho más espiritual, ¿no? Requisitos que demuestran que el diaconado no se limitaba a servir mesa ni es para cualquiera. Se requería una buena relación con Dios y compromiso y cierta madurez espiritual para servir en la iglesia. No obstante, nos faltan algunos que son llamados, yo he visto la palabra esta, la había oído alguna vez, pero los han llamado a estas iglesias que están en contra del pastoreo, del ministerio pastoral de la mujer, ¿no? Y los llaman misóginos. Misóginos son personas que sienten odio, desprecio, adversión o un profundo rechazo hacia las mujeres y todo lo relacionado con lo femenino, ¿no? Y hay iglesias misóginas de estas que llaman, yo lo he buscado en internet y hay, ¿no? Que niegan que la mujer tenga o pueda tener ningún papel de relevancia en la iglesia de Cristo, a pesar de que las Sagradas Escrituras, por activa y por pasiva, ha repetido en innumerables ocasiones que Dios no hace acepción de personas. Está en Deuteronomio, en Segunda Crónicas, en Lucas, en Hechos, en Gálatas, en infinidad de eso, ¿no? Entonces, mirad, otra cosa que he encontrado muy curioso, un detalle que he encontrado en internet referente a este tema. Matthew Henry fue un influyente ministro y teólogo presbiteriano británico del siglo XVII y XVIII, famoso por su comentario bíblico. Tiene un comentario bíblico que es muy famoso y muy leído en todo el mundo, ¿no? Matthew Henry, creo que lo digo bien. Entonces, él dice en su famoso comentario bíblico referente a este primer versículo del capítulo 16, dice que el título que al principio le da es diaconisa, explicando lo de diaconisa, ¿no? Y dice, la cual indica sin duda, entre paréntesis, lo he copiado del diccionario, entre paréntesis, pone griego diáconos, con K de kilo. Dice, lo cual indica sin duda que su servicio a la iglesia de Cencreas era constante e importante, hasta ser reconocido como que cumplía un ministerio específico dentro de la comunidad. Eso es lo que dice la primera parte en este comentario. Sin embargo, después añade, está fuera de duda que Febe no era diaconisa en el sentido ministerial, que el término diácono tiene, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:8. ¿No? Entonces, si esto lo lees en este comentario, te das cuenta de que no cuadra una primera cosa con la otra. Primero dice que tenía un ministerio relevante en la iglesia y después dice que no era tanto, ¿no? Dice una cosa y a continuación lo desmiente, ¿no? Pero esto es lo que han inventado ciertas denominaciones en el presente siglo para negar los ministerios de la mujer en las iglesias. Esto es lo que pasa, ¿no? De este modo absurdo se contradicen a sí mismos y echan por tierra la verdad para mantener una postura denominacional en contra de las mujeres. Es decir, se contradicen a sí mismos por mantener una postura contra la mujer tal y como le enseñaron.
Pablo da testimonio de Febe y la reconoce como diaconisa de la iglesia, ¿no? Y esta es la primera vez en toda la carta que se usa, fijaros la palabra, en toda la carta de Roma, en toda la carta de Romanos, es la primera vez que se usa la palabra iglesia. 15 capítulos y no ha aparecido la palabra iglesia, qué curioso. Y en este capítulo 16 aparecen 1, 2, 3, 4, 5 veces aparece la palabra iglesia, ¿verdad? Es algo que llama la atención. Entonces, esto es un poco lo del versículo, ya pasamos al versículo 2, dice, entonces el apóstol le recomienda a los hermanos de Roma, solicitándoles que la reciban en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que ella necesite. Dice el versículo 2, dice, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mira, ya hablamos de la hospitalidad y la ayuda mutua que los cristianos se tenían que prestar los unos a los otros cuando viajaban, ¿os recordáis, no? Era un auténtico privilegio y una responsabilidad cristiana. En Romanos 15:7, por ejemplo, por leer un versículo, dice, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aunque el término usado es distinto, el significado es similar, por lo que podemos decir que son sinónimos, ¿no? Como es digno de los santos. Con estas palabras Pablo está indicando la dignidad que tenemos que tener los cristianos, de tratar a todos los cristianos o a todos los santos en general, ¿no? Y a los diáconos en particular. Está diciendo que tenemos que tratarlos con dignidad, ¿no? Dice, y lo que los ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Mira, no sabemos el motivo del viaje de Febe, ni precisamente la clase de ayuda que ella podía necesitar. No lo dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que parece claro es que Febe tendría necesidad de la ayuda de los hermanos de Roma, la ciudad más grande y seguramente compleja del mundo de entonces. Y yo digo, ¿qué clase de ayuda podía tener esta mujer? También he podido leer de que económicamente no, porque pensaban de que era una mujer que tenía dinero, que manejaba riquezas, ¿no? Entonces yo pienso que de momento de ella vivir en una ciudad pequeña como en Cencrea, de pronto verse en Roma, una ciudad grande, estaría perdida. Y entonces lo comparaba con muchas personas que han venido de otras ciudades a España, ¿no? Llegas el primer día a una ciudad grande, aunque también vengas de una ciudad grande, pero no conoces y te encuentras perdida, no sabes qué hacer, no sabes por dónde tirar, si no tienes a nadie donde acudir, ¿no? Y te encuentras un poco perdida. Y aunque tengas familia aquí, ¿no? Pero de todas formas, siempre tienes que ser acompañada, tienes que pedir ayuda. Y yo creo que es lo que le pasaba a Febe, que llegó allí a Roma y esa era la clase de ayuda que necesitaba que alguien la integrara en la iglesia, la integrara en el grupo de hermanos, la integrara un poco en todo relacionado con el día a día, ¿no? El mandato de Pablo era claro, en cualquier cosa de que necesite de vosotros, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que aprender. Yo sé que lo hacemos, también en esta iglesia se hace, pero es algo que tenemos que hacer cuando alguien llega a nuestra iglesia por primera vez y muchas veces se encuentran, ¿no sabéis que han llegado mucha gente con ese problema, ¿no? Que no saben, muchas veces dónde tienen que ir a acudir a lo mejor a un papel, cualquier cosa, que ahí para eso estamos nosotros, para poder informar. Sabiendo que por su carta quién es y lo que han hecho merece ser ayudada por ellos, y por eso se lo demanda el apóstol. Y así habría sucedido, y siempre sucederá conforme al amor de Cristo y a la cortesía cristiana. Y sigue diciendo ese versículo, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, decía Pablo. Por estas palabras se creen que esta mujer, que Febe, era rica y había ayudado al sostenimiento del ministerio de Pablo, ¿no? Lo cual no sabemos ciertamente. Pues son cosas que si tú lees un poco la historia de todo, un poco el contexto histórico, pues vienen estas cosas, pero no están apoyadas bíblicamente, ¿no? Y hay que dejarlo claro. Creemos que podía ser rica, pero no lo sabemos ciertamente. Lo que sí sabemos es que Febe era una mujer activa en la iglesia de Cencrea. Estaba ampliamente involucrada en la tarea de ayudar a los demás.
era una ministra. Algún teólogo dice, a favor de esta mujer, que es probable que Febe era en Cencrea lo que Lidia era en Filipos, ¿no? Era una, o en más de una ocasión, esta mujer tan especial había prestado un servicio importante a Pablo, ¿no? Mirad, y ahora vamos a meter aquí con un tema que se trata de servir, de servir. La mayoría de la gente no quiere servir, sino ser servida. Incluso hay quienes sirven, pero buscando la aprobación o reconocimiento de los demás, la palmadita en la espalda. Quienes sirven por el reconocimiento pronto se dan cuenta y se dan por vencidos de que si no lo tienen de los demás, lo abandonan, ¿no? Sin embargo, en todas las congregaciones hay quienes se dedican a servir, auténticos y auténticas diaconisas, que permanecen en su labor, aunque nadie se lo agradezca, porque saben que no están sirviendo solo a los demás, sino que están sirviendo a Dios. Para muchos este tipo de personas pasan desapercibidas en la iglesia, excepto para aquellos a quienes ayudan. Esas personas no pasan desapercibidas para las personas que ayudan. Desde luego no para Pablo, que conocía bien su labor en beneficio de los santos. Según Pablo, esas personas que atienden a otros dice que merecen ser bien atendidos. Es posible que alguno de vosotros esté realizando o haya realizado una labor similar en beneficio de los demás. Yo sé que en esta iglesia hay muchas diaconisas, muchas febes, gracias a Dios por ellas. Pero muchas veces, y eso es inevitable, que pensemos que no nos lo agradecen, ¿no? Que nadie nos ve la labor que estamos haciendo, ¿no? Nadie se percata de lo que hacemos, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. En la iglesia sí se dan cuenta sí nos damos cuenta de los que ayudan y de los que no lo hacen, ¿no? Pero sobre todo, puedes estar seguro que lo que tú haces no pasa desapercibido para Dios. Para Dios no pasa, porque Dios lo ve todo, Tu labor será recompensada cuando llegue su momento. No te preocupes. Recuerda la palabra del Señor Jesús, como está escrito en Marcos 9:41. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No obstante, debemos aprender de las Sagradas Escrituras y ejercer discernimiento, porque algunos, sabiendo estas cosas, buscan sacarse provecho de ello. Gente que va de iglesia en iglesia buscando apoyo económico de cualquier otro tipo, ¿no? Pero bueno, muchas veces nos han engañado, pero no pasa nada. No por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿verdad? Alguna vez hemos acertado, pues gloria a Dios por ello, ¿no? Mirad, llegamos al final del estudio de hoy, pero antes tengo algo que deciros. Febe era una buena sierva del Señor, una ministra de la iglesia. Por mucho que digan otras congregaciones, otras denominaciones, que el ministro, que la mujer no puede pastorear, que la mujer no... Es que es antibíblico, porque tú a no dejar que una mujer ejerza un ministerio, estás haciendo acepción de personas, y más, ¿sabes? Y claro, siempre salen con lo mismo, no, que Pablo dijo, y yo le digo a las personas que dicen que Pablo dijo que la mujer, le digo que lean el contexto histórico y que vean cuándo se escribió eso. Y verán que Pablo está diciendo a mujeres que venían de cultos paganos y que estaban convencidas de que ellas podían chillar y darse como hacían en esos cultos paganos. Y Pablo dijo, no, aquí es diferente. Aquí te callas. Si quieres hablar, cuando tengas que hablar. Eso es lo que es el contexto histórico, porque hay que ver cuándo se escribió eso. Y entonces nos vemos dando cuenta de que Pablo no estaba diciendo de que la mujer no podía ejercer ningún ministerio en la iglesia. Entonces, llegamos al final del estudio de hoy. Febe era una buena sierva del Señor, una ministra de la iglesia, una persona siempre dispuesta a ayudar lo que hiciera falta. Y ahora las preguntas, pero no para
para que ustedes piensen en ellas. ¿Han pensado alguna vez en esto? ¿Han pensado en ayudar a los demás? ¿Han pensado en ayudar a los que ayudan? ¿En servir a los que sirven? Si te lo propusieras, ¿en qué modo podrías hacerlo? ¿Cómo podríamos servir a los demás y a quienes te sirven? Cuando se enseña este tipo de prácticas que vemos en la Biblia, y actualmente no se ven en muchas iglesias, como siempre lo digo y lo digo de corazón, yo sé que en esta iglesia se sirve. En esta iglesia, y lo voy a repetir, hay personas, y gracias a Dios por ellas, y muchas, por no decir toda la iglesia, que sirven en la medida de sus posibilidades, en la medida de su tiempo, en la medida de lo que puedan hacer, están sirviendo en la obra de Dios, ¿no? Pero muchas veces se piensa en el dinero, ¿no? Cuando hablamos de eso, ¿no? Si has pensado en eso, déjame decirte que te equivocas del todo. Es posible que algunos de los hermanos o personas que lleguen a las iglesias puedan necesitar ayuda financiera, pero en la mayoría de los casos el mejor modo de servirles, ¿sabéis cuál es? Apoyándoles en oración y con alguna palabra de ánimo, interesándose por su salud y bienestar espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Si podemos ayudar económicamente, se ayuda. Mirad, y voy a poner el caso del CIE. Yo cuando vamos al CIE, yo siempre les digo, mira, nuestra ayuda que venimos a ayudar, nuestra ayuda es ayuda espiritual. Porque es la ayuda que presentamos. Vamos al CIE a orar, vamos a interesarnos por la salud espiritual de la gente, ¿no? Que luego dentro de las posibilidades que tenemos personales y en congregación, podemos ayudar, como ha pasado casos, nos hemos ayudado, ¿verdad? Porque muchos pretenden hacernos creer que lo único importante es el dinero, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay muchas cosas más importantes y de un valor muy superior al dinero, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿agradeces a los que sirven en la iglesia? ¿Agradeces a la voz de los sugieres o te quejas de ellos? ¿Sabes que una palabra amable puede cambiar vidas? Sabemos que todo lo que está sucediendo en el mundo, que está llegando la hora, y ya falta poco para que oigamos las trompetas y seamos arrebatados para estar en Cristo. Y siempre digo lo mismo, nadie sabe el día y la hora, pero por lo que está sucediendo en el mundo, solo hay una cosa que hacer, estar en paz con Dios y con tu entorno, con tus amigos, con tus enemigos, que no nos piden sorpresa, porque de verdad, si vemos lo que está sucediendo en el mundo, entonces preguntamos, ¿estamos preparados? No solamente para ser arrebatados, sino también para el juicio. Fijar lo que dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuidado. ¿Practicamos la hospitalidad? ¿Practicas la ayuda mutua? ¿Quieres ser un ministro o ministra de la iglesia? ¿Reúne los requisitos que Pablo da? Mirad, meditar en estas cosas nos ayudan a avanzar en el conocimiento de la verdad, revelada en las Sagradas Escrituras y en una vida de santidad. Así que, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado, mucho ánimo, seguimos estudiando Romanos, la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos estudiando los versos del 3 al 5, y aquí también habla de una mujer y de un hombre, de un matrimonio. Si recordáis un domingo, hablamos de un hombre. ¿Quién se acuerda? Epafrodito. Hoy hemos hablado de una mujer, Febe. Y el martes que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar de un matrimonio. Vamos a hablar de Príscila y de Aquila. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo de pie y vamos a dar las gracias a Dios por su palabra, por esta enseñanza que nos ha traído hoy. Señor, te doy las gracias
por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has traído a través de tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias que podemos, Señor, reconocerte como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios mío, Señor. Dios mío, gracias que tenemos ese anhelo, ese deseo de ser buenos siervos, Dios mío, Señor. Que no nos creamos más que nadie, Dios mío, Señor. Señor, podemos ver cómo el apóstol Pablo, Dios mío, este hombre que tenía todos los derechos, Dios mío, para ser el más importante de todos, no reparó, Señor, en pedir oración a la iglesia, Dios mío, Señor. Ayúdanos a ser unos buenos siervos, Dios mío, Señor. A depender los unos de los otros, Dios mío, Señor. A apoyarnos los unos en los otros, Señor. Dios mío, porque es lo que tú deseas, Dios mío. Es lo que tú quieres de nosotros. Que nos ayudemos mutuamente. Te doy gracias por esta historia que hemos compartido hoy, estos dos versículos que nos ayudan a ser unos buenos siervos, Dios mío. El mejor ejemplo tenemos en ti, Señor, que tú viniste a servir y a no ser servidor, Dios mío, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Dios mío. Gracias por recordarnos en esta tarde, Señor, lo importante, Señor, que es tener buen testimonio, Dios mío, Señor. Que donde vayamos, Señor, podamos llevar esa carta, Dios mío, abierta en nuestro testimonio, en nuestras palabras, en nuestra cara, Dios mío. Que podamos llevar reflejados, Señor, el rostro de Cristo, Dios mío. Gracias, Señor. Llévate toda la honra y toda la gloria en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.